Aristóteles es uno de los pensadores más relevantes y más influyentes de toda la historia. Y en este video vamos a dar algunas guías, algunos consejos de cómo leerlo y de cómo acercarse a él. Ya habíamos preparado un video la semana pasada hablando de cómo leer a presocráticos y a Platón. Y el día de hoy continuamos con este esfuerzo presentando a Aristóteles, recordándoles que mi recomendación para estudiar la historia de la filosofía es hacerlo en orden cronológico. Aquí podemos ver en este esquema algo que ya habíamos hablado en el video anterior, pero que menciono rápidamente, que son mis recomendaciones para acercarse a los textos filosóficos. Tenemos en la base de esta pirámide la lectura de las fuentes primarias o las obras originales, en este caso las que son citadas como propiamente de la autoría de Aristóteles. Entonces todo lo que Aristóteles escribió y que nos llegó es, digamos, la base de la pirámide. Después, las historias de la filosofía, ya comenté algo de esto en el video anterior, pero hay distintos recursos, son enciclopedias filosóficas. Aquí pongo algunas, Copleston, Reale, Abagnano, pero hay muchas más. Es importante o es de mucha utilidad hacerse de una para que ustedes tengan una fuente de consulta de primera mano. Después fuentes secundarias, es decir, obras que traten sobre los textos que estamos trabajando. Y al final, esta ya es una recomendación para aquellos que se sientan listos, acompañarse de las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, porque Hegel da una visión unitaria global de la historia de la filosofía. A diferencia de lo que sucede con Platón, Aristóteles es un autor más difícil de leer en buena manera porque lo que nos llegó de Aristóteles fueron los textos privados, los textos que pertenecían a sus estudiantes, a lo que venía siendo la escuela del Liceo, que fue la escuela aristotélica durante muchos siglos, y trágicamente muchas de las obras que Aristóteles escribió de forma general para el público que no era filosófico, se perdieron muchas de estas obras o no nos queda prácticamente ninguna. Solo nos llegan a nosotros los textos privados, los textos de sus alumnos, estas obras que digamos solo algunas personas podían tener acceso. Las obras que eran para el público general son llamadas obras exotéricas, que se perdieron, como yo les decía, y las que nos llegan son las obras esotéricas, la de sus alumnos. El problema de esto pues es que son textos de filosofía más complejos, más difíciles de leer y es difícil comprenderlos en primera instancia. Entonces, en ese sentido, yo considero que Aristóteles es la primera gran dificultad que tienen los estudiantes de filosofía, porque a diferencia de Platón, que aunque puede llegar a ser difícil y complejo, escribe en un estilo narrativo, utilizando los diálogos, utilizando personajes. En el caso de Aristóteles, pues son tratados de filosofía que además no estaban destinados al gran público y pueden ser oscuros en algunas ocasiones. Entonces, mucha gente que estudia filosofía se traba, choca con Aristóteles como ese primer filósofo que cuesta dificultad de entender. Y otro factor adicional es que Aristóteles es un autor sistemático, mucho más que Platón, si es que podríamos hablar de un sistema en Platón en lo absoluto. Con esto quiero decir sistemático que unas partes de la filosofía de Aristóteles fundamentan o dan soporte a otras partes de su filosofía. Entonces, si quieres entenderlo cabalmente, tienes que manejar distintos textos y distintos conceptos del mismo autor, que no es el caso, por ejemplo, de Platón, aunque ciertamente hay algunas ideas que se repiten. Casi todas las obras se pueden leer de forma monográfica, de forma unitaria, es decir, puedo leer esta obra, este diálogo de Platón, sin tener que recorrer todos los diálogos platónicos. En el caso de Aristóteles se puede hacer con algunas obras más monográficas, pero hay otras que te exigen el conocimiento de otros temas. Entonces, el problema con Aristóteles es este, ¿no? Que es mucho más sistemático que Platón, hay que conocer bastantes términos y conceptos de distintas áreas de su obra y además pues el tema
de que son textos esotéricos, es decir, solamente para algunos destinados. A diferencia también de lo que sucede con Platón, la forma de leer a Aristóteles no es tan clara. Yo les decía en el video anterior, por ejemplo, que tú puedes servirte de esta guía de cómo se han clasificado los diálogos platónicos según la cronología de su propia obra, es decir, diálogos de juventud primero, diálogos de transición después, diálogos de madurez y luego diálogos de vejez. Tú podrías, si quisieras, irlos leyendo en orden o empezar con los de juventud y los de transición, etcétera, etcétera. Y digamos que vas progresando como el mismo Platón progresa en su teoría filosófica. Digamos que los diálogos más viejos, los diálogos de vejez, son una respuesta a lo que él ya había propuesto en los diálogos de madurez, y lo mismo sucede con los diálogos de transición y los diálogos de juventud. Entonces, si tú vas en orden, puedes de alguna manera intuir, inferir esa forma en que Platón va haciendo más completo y más amplio y más complejo su pensamiento, que va abarcando cada vez más teorías y de forma más profunda, digámoslo así. En el caso de Aristóteles no tenemos una división tan clara, o la que tenemos no es tan útil, ¿no? Por ejemplo, en esta página web de Dianoia nos presenta una clasificación de las obras de Aristóteles en 3 periodos. El primer periodo pone 2 obras cuando todavía permanecía en la Academia de Platón. Recordemos que Platón fue el maestro de Aristóteles y él estudió en la Academia Platónica durante muchos años, hasta que muere Platón y ponen al sobrino de Platón como el miembro de la Academia, lo cual es un primer caso de nepotismo académico que, ustedes créanme, nunca se va a repetir más en la historia. Estoy siendo, por supuesto, sarcástico, pero bueno, en el primer periodo solo encontramos 2 textos: el Eudemo o sobre el alma, que es un diálogo que mantiene sobre la teoría de las ideas y la inmortalidad del alma, y el Protréptico, que es una carta que se mantiene también sobre la teoría de las ideas. Es decir, todavía está muy influenciado Aristóteles sobre las ideas platónicas. Después abandona la academia y escribe otros textos como sobre la filosofía, la ética Eudemo, del cielo, de la generación y la corrupción. Y ya hasta su tercer periodo, él abandona Atenas y regresa y funda su propia escuela, que va a ser el Liceo. Van a aparecer pues las que son las grandes obras de Aristóteles en el mismo periodo, es decir, la lógica, que consiste de 6 libros que se llaman el Organon. Estos 6 libros pues, son los que conforman la disciplina de la lógica. Recordemos que Aristóteles es el fundador de la lógica de silogismos. Después están los libros de la metafísica. Después están las obras que nosotros llamaríamos científicas, como la física, sobre la meteorología de los animales, del movimiento de los animales, de la generación de los animales, sobre el alma y la parva naturalia. Estos textos son importantes porque Aristóteles es de los pocos pensadores en la historia de la humanidad que podemos decir que fundó 2 disciplinas. Es el padre de la lógica y es el padre de la biología. Hay nada más para que vean la importancia que tiene. No se le atribuye la fundación de la metafísica, esa se le da a Parménides, pero bueno, ya era suficiente con lo que había hecho, ¿no? Después está la ética y la política, la gran moral, la ética, la política, las constituciones, y luego la estética, pues donde habla de la belleza, como la poética, y la retórica, que es el arte del convencimiento. Entonces, queda difícil saber por qué textos empezar con Aristóteles y con qué textos terminar. No tenemos la misma guía que teníamos con Platón. Yo he propuesto un curso de filosofía dividido en módulos. Ustedes pueden visitar la página web de estamosfilosofando.com. Ahí la buscan, aquí está, Estamos Filosofando. Y entran a la página web, bajan y ustedes pueden ver los cursos que ya están grabados y ustedes se pueden inscribir. Tienen un costo realmente muy cercano para la gente. Cuestan $55 los primeros y después $60.
pues cursos de estos son mucho más caros en universidades y en casas de la cultura, ¿no? Realmente yo lo que quiero es hacer lo más extensa la invitación a la filosofía, hacerla lo más pública posible. Es importante que haya una cuota de recuperación para que se mantenga este proyecto, pero que para también ustedes valoren su compromiso con esta lectura de estos autores y digamos que con ese gesto simbólico del pago, ustedes se comprometen, o espero yo, a continuar con la lectura. Entonces, mi recomendación es, como ya les he comentado muchas veces, ir en orden cronológico. Tomen el curso de presocráticos. Si no lo quieren tomar, también yo dejo la guía de lecturas, esta que les estoy presentando aquí, con todos los textos de todos los cursos, ¿no? Desde presocráticos, Platón, Aristóteles, helenismo, Edad Media, Kant, ¿no? Llegamos hasta los modernos y Kant. Está todo esto en un enlace en la descripción del video. Si ustedes quieren hacer la lectura por su cuenta, pueden hacerlo. Aquí les recomiendo yo los textos. O si se quieren inscribir al curso, lo que hacen es le dan clic al curso de su preferencia. Digamos que quieren meterse al curso de metafísica, le dan clic y aquí vienen los contenidos del curso y las formas de pago. Pueden pagar con Stripe, con tarjeta de crédito débito o con PayPal o con depósito a cuenta bancaria. Entonces, si quieren ustedes hacerlo por su cuenta, lo pueden hacer, o si quieren que los asista yo con este curso, que tiene todos los textos y las grabaciones de 2 horas de cada uno de los temas que se están trabajando. Sobre Aristóteles, ¿qué recomendaría yo? Bueno, creo que es muy importante para Aristóteles leer el libro de la metafísica primero para quien pueda. Ahora, el libro de la metafísica, voy a ser muy franco y muy directo con ustedes, no es un texto fácil de leer solos. Quizás sí pueden leer los diálogos de Platón con cierta dificultad. La metafísica es más difícil. Es un texto árido, es un tratado de filosofía que tiene muchos conceptos muy, digamos, detallados que hay que detenerse. Yo he presentado un documental de metafísica en el canal de YouTube que dura 1 hora y media, 2 horas con los temas más importantes. Están los cursos, pero también si ustedes quieren hacerlo solo, pueden hacerlo con la advertencia de que es complicado. Tengo que ser muy honesto con ustedes. Me gustaría decirles que es muy fácil estudiar el libro de la metafísica, pero realmente es un texto complejo. Si se quieren ayudar de un texto adicional, si quieren ustedes leer la metafísica, pues se necesita tener el texto de la metafísica. Las mejores ediciones son la de Gredos o la Biblioteca Scriptorum de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esas serían las ediciones que yo recomendaría. Y creo que las lecciones de historia de Grecia, de la filosofía griega de Guthrie, es bastante útil en su explicación de la metafísica. Ya si son muy valientes y lo quieren acompañar de la historia de la filosofía de Hegel, pueden hacerlo. Pero la idea, yo lo que trato de hacerlo es hacerlo lo más sencillo posible. Ya sea que ustedes decidan ir por su cuenta o decidan inscribirse a los cursos. ¿Por qué yo empezaría con la metafísica para aquellos que se animen? Si no se animan a leer la metafísica, si les parece muy compleja, yo le diría, bueno, quizás espérense un poquito y hagan el curso 2 primero, aunque el curso 2 va a incluir muchos temas que se hablaron en la metafísica, pero digamos que es un poco inevitable que pase esto con Aristóteles, porque si tomas el curso de la metafísica, quizás te faltan conceptos del otro curso, y si tomas del otro curso te van a faltar de la metafísica. Pero bueno, no hay una manera de hacerlo, ¿no? De forma sencilla. Entonces, aquí en Aristóteles pueden empezar por este curso que yo les he comentado de la metafísica, o por un segundo curso que es este, que sería Aristóteles y temas selectos, física del alma y lógica. La idea sí es que al menos, aunque sea difícil, podamos trazar un hilo entre los temas que Aristóteles está manejando. Este esquema lo elaboré yo
para recomendarles qué camino transitaría yo si estuviera estudiando Aristóteles por mi cuenta solo, o si se meten a los cursos es la misma guía. ¿Por qué? Porque esta guía dividida cronológicamente, los textos que Aristóteles los escribió, pues no nos da una guía temática ordenada. No sé si este orden sería el más adecuado. Yo lo que hago es tratar de integrar los temas según lo más cercano que estén y cómo están, digamos, unidos estos temas. Entonces, yo pondría, por ejemplo, la metafísica como el texto clave que une los, los dos, digamos, las dos vertientes, las dos salidas que tiene Aristóteles, que aquí pueden ver, una, digamos, más intelectual, que sería esta, y la otra un poco más natural, más naturalista, más orgánica. La metafísica, digamos, va a ser la doctrina que va a unificar ambas líneas. ¿Y por qué la metafísica? Y primero, ¿qué es la metafísica? Bueno, la metafísica es el estudio de las causas primeras, o también conocida como el estudio del ser o del ente en tanto ente y todo lo que le corresponde de suyo. Estas son las definiciones que nos da Aristóteles. No, la metafísica, aunque su nombre lo indique, no es el estudio de lo más allá de lo físico, que luego se vende esta idea. No es así. La metafísica tiene este nombre porque los comentaristas de Aristóteles colocaron el libro de la física después de la metafísica. Me parece que es Andrónico de Rodas, si no me equivoco, el que hace esta propuesta. Y en realidad la metafísica no es siquiera el nombre que Aristóteles usa para la disciplina. Él usa el término filosofía primera. Primera porque es la de las causas más remotas, es decir, es la disciplina que estudia las cosas en tanto que son. ¿Qué significa esto? La biología también estudia las cosas, pero la biología estudia las cosas en tanto seres vivos. A la biología lo que le interesa es las cosas vivas. La química estudia también la realidad, estudia las cosas, pero estudia las cosas en tanto sus elementos químicos. La física también estudia las cosas, pero estudia las cosas en tanto seres dinámicos que ocupan un lugar en el espacio y tienen movimiento. Estoy hablando de la física contemporánea. La metafísica también estudia las cosas, pero las estudia en tanto que existen. Si se dan cuenta, física, biología, química y en este caso la metafísica estudian lo mismo. La diferencia es cuál es su acercamiento, cuál es su forma de estudio. Y la metafísica hace su estudio desde lo que existe. Entonces, si yo tomo un conejito, el conejo, si lo estudio biológicamente, lo estudio como un mamífero. Si lo estudio como química, lo estudio según sus componentes, es decir, un ser orgánico compuesto sobre todo de carbono y de agua, hierro y otros minerales. Si lo estudio en tanto un ser físico, lo estudio en tanto cuánto pesa, cuál es su dimensión, cuál es su tamaño. Si lo estudio en tanto metafísico, lo estudio pensando en tanto que existe. Este conejito existe, cuántos conejitos son, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus propiedades en tanto existenciales. Esa es la metafísica. Tendríamos que abundar mucho más en este tema para poderla explicarla, pero por ahora creo que será suficiente esta descripción. Entonces, la metafísica puede estudiar las cosas, tanto las cosas son un ente en tanto ente, es decir, un ente es algo que existe, entonces estudiar la metafísica, las cosas en tanto son y en la medida que son o no son. Pero aparecen otros términos, por ejemplo, el acto y la potencia, digamos que algo que esté en acto es algo que esté existiendo en este momento y algo que esté en potencia es algo que no está existiendo en este momento, pero puede existir en un futuro. Entonces yo como un hombre joven, quiero pensar, tengo potencialmente la capacidad de volverme un anciano si vivo muchos años. Ese es el acto y la potencia. Soy un joven en acto, pero soy un anciano en potencia.
y no puedo ser niño de nuevo. Tengo la impotencia de ser niño porque no puedo rejuvenecer. Entonces, así distinguimos acto, potencia e impotencia. Después tenemos la sustancia y los accidentes. La sustancia es lo que permanece a los cambios. Entonces, si yo tengo un barco y lo pinto de azul, de rojo, de verde y le cambio los colores, la sustancia será lo que permanece al cambio, es decir, el barco, y los accidentes serán las propiedades accidentales que pueden o no estar en el barco. Entonces, el barco puede ser rojo, azul, amarillo, no importa. Entonces, la metafísica nos conecta, por un lado, al libro de la física, que la física es el estudio de lo que aparece, el estudio de la naturaleza. Viene de la palabra griega physis, que es lo que brota, lo que emana, y que traducimos por naturaleza, es decir, es el estudio de lo natural, de lo que aparece en tanto que aparece como algo natural. La metafísica también estudia la realidad natural, pero en tanto existente, esa es la única diferencia. Y la metafísica nos une por este lado, por el tema de acto, potencia, sustancia, accidente y los entes, con el mundo natural, porque el mundo natural también está, digamos, configurado de esta misma manera. Y la física nos conecta con los tratados naturales. Como vimos, Aristóteles fue un gran biólogo, un gran naturalista, entonces habla de los animales, habla de la cosmología, habla de la astronomía, habla de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Del clima y las lluvias y estas cosas, ¿no? Aquí podemos ver cómo se conectan estos textos. Entonces mi propuesta es que tú, si quieres empezar por cualquiera de estos que están en una tipografía más grande, metafísica, física del alma, la ética, la política, la retórica o el órgano, que son los textos de lógica, empieza por cualquiera, pero lee los que estén cercanos y sigue esta línea. Entonces, si empiezas a leer el del alma primero, después puedes leer la física, después la metafísica, o te puedes ir para el otro lado. Del alma, la ética, la política, la retórica. Es un mapa, digamos, de cercanía conceptual, es decir, qué tan cerca están unos conceptos y unos textos de otros. Entonces, bueno, continuando este recorrido, la metafísica conecta en este sentido con la física. Hay temas que se traslapan, es decir, en la física va a hablar de estos temas y en la metafísica también va a hablar de estos temas. Son textos que como un conjunto de Ben Euler chocan y hablan de los mismos temas, que son estos. Pero por el otro lado, también puedes combinar o puedes, digamos, irte hacia la otra vertiente de la metafísica, hacia los textos de lógica, también llamados el organón. La lógica, pues, es el estudio del razonamiento formal, es decir, cómo formamos juicios, cómo formamos silogismos, cómo formamos proposiciones. Quizás algunos de ustedes han tenido clases de lógica en la preparatoria o en el bachillerato. Bueno, quizás ya están familiarizados con algunos de estos conceptos. La lógica y la metafísica también conectan en algunos puntos. Por ejemplo, la lógica y la metafísica conectan en el tema de los primeros principios, es decir, el órgano, la lógica va a decir qué es un principio racional, y en la metafísica va a ser el estudio de los primeros principios también. Entonces, en el órgano lo estudia de forma formal, qué es un principio, qué es una regla, qué es un método, qué son los métodos inductivos, deductivos, y en la metafísica va a hablar de cuál es el primer principio, que para Aristóteles hay primeros principios en tanto causas, por ejemplo, las causas materiales, las causas formales, la causa final y la causa formal. Y también hay un principio último, que en este caso Aristóteles propone el primer motor. También el tema de lo verdadero y lo falso es un tema que choca o que toca la lógica con la metafísica. Porque la metafísica habla de lo que existe en tanto que existe y la lógica habla de lo verdadero y lo falso en sentido formal. Entonces, si yo digo hoy está lloviendo, estoy haciendo una proposición sobre la existencia de las cosas. En este caso no, es un día soleado, y la lógica lo va a estudiar de manera formal. Es decir, esta proposición, hoy está lloviendo, sujeto, verbo, predicado, en este caso es falso, porque no se corresponde con la realidad. Entonces, hay temas de la lógica y la metafísica
que se tocan, así como hay temas de la metafísica con la física que se tocan. Entonces, esto sería el recorrido, primeros principios, verdadero y falso, y el tema de las categorías. También es un tema que es tanto lógico como metafísico. Hemos dicho que Aristóteles hablaba de la sustancia y el accidente. La sustancia es lo que permanece al cambio. La sustancia es la primera categoría. Una categoría es algo que podemos predicar de las cosas. Entonces, si yo digo, ese es un perro, al señalar este animal como un perro, le estoy atribuyendo una sustancia. Estoy diciendo que es un perro y no es un conejo y no es un gato. Es un perro. Y puedo predicar ciertas cosas del perro. No solo que es un perro, sino puedo decir, por ejemplo, si es grande, si es pequeño, si es bonito, si es feo, si existe o no existe, pues si este perro no existe, por ejemplo. Y entonces ahí ya estamos tocando temas de las cosas que existen en tanto que existen, es decir, la metafísica, y también estoy hablando en un sentido lógico, porque las categorías es algo que podemos predicar de las cosas. Eso es el sentido lógico de la predicación. Entonces pueden ver ustedes que hay temas de la lógica que se intersectan con la metafísica y luego temas de la metafísica que se intersectan con la física. La lógica es llamado el organón. Un organón es un instrumento. Entonces, digamos, para la lógica de Aristóteles, la lógica de Aristóteles es el gran instrumento que utiliza el razonamiento para funcionar. Es formal. ¿Qué significa que es formal? Que solo trata de la estructura de las proposiciones. No trata sobre los contenidos, sobre, digamos, de lo que estoy hablando, sino como sucede en la lógica y en la matemática. Cuando yo sumo 2 más 2 igual a 4, no importa si son manzanas, naranjas o peras, o perros o caballos. Me interesa nada más el desarrollo formal de esta operación, que 2 más 2 es igual a 4. Pueden ser 2 pericos, 2 manzanas, 2 perros, y siempre me van a dar 4 de resultado. Ese sentido formal de una disciplina como es la lógica, la metafísica y la física ya serían disciplinas no formales sino materiales, que hablan sobre las cosas. Entonces, no nada más es sumar o restar de forma abstracta, sino hablar de la propiedad de las cosas que estamos discutiendo. Si es un perro, entonces ¿qué tipo de entidad es? Es un ser biológico. Si hablo de un unicornio, ¿qué tipo de entidad es? Es un ser imaginario. Esa es la diferencia entre estas dos, pero hay un momento donde se tocan lo material y lo formal, que es en estos conceptos, ¿no? Los primeros principios, lo verdadero y lo falso, y las categorías, y el órgano está constituido de 6 libros. El libro de las categorías, el de la interpretación, analíticos primeros, analíticos segundos, tópicos y refutaciones sofísticas, ¿no? Que habla del silogismo, habla de los juicios, habla de todo lo que tiene que ver con lógica, ¿no? El organón o la lógica a veces se le considera otro libro, que es el de la retórica, como parte de la lógica. La retórica tiene algo de lógica, pero algo también que ya nos escapa de la lógica, y por eso hay gente que lo pone como el 7º libro del organón y hay gente que no. La retórica es el arte de argumentar. Entonces no importa qué tan bien argumentado esté tu silogismo, si no lo sabes presentar en público, nadie te lo va a entender. A veces incluso puede estar tu silogismo mal, pero si eres muy buen retórico y sabes presentar las cosas con ejemplos, con estilo, con gráficas, qué sé yo, puede ser que la gente considere verdadero tu discurso sobre un discurso que sea efectivamente bien validado y bien argumentado, pero si no está bien presentado, pues es como si no dijeras nada. Entonces, por eso la lógica, el órgano, se conecta con la retórica, como el arte de la persuasión. La retórica se conecta con la política, porque para ser buen político hay que tener buena retórica. De hecho, muchos políticos solo tienen retórica y no tienen lógica, que es lo que suele pasar. Pero bueno, lo que quiero mostrar aquí es cómo se van uniendo temáticamente estas ideas, y si tú quieres empezar por un libro o ya leíste algún libro, puedes ir en un sentido o en otro. Entonces, digamos, tú ya leíste la retórica, puedes ir por acá y leer la política, o te puedes ir por acá y leer el órgano, ¿no? O sea, es un circuito que te puedes ir en un sentido o en el otro. Entonces está la retórica,
que te conecta con la política, que es el estudio del gobierno y de la ciudad y de las cosas públicas. Esa es la política. Entonces aquí Aristóteles habla de las formas de gobierno, habla de, qué sé yo, de cómo nos organizamos, de las constituciones, de las clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo contestándole mucho a, a Platón. Y aquí en la retórica también podríamos conectar la poética, que es su gran tratado sobre la belleza. Aquí también lo podríamos conectar. Pero bueno, la política la conectamos con las constituciones y la política puede ser entendida como una continuación de la ética. ¿Por qué? Porque la ética es el estudio del comportamiento entendido en una sola persona, pero para Aristóteles solo hay seres éticos en la ciudad, en la polis, por eso se llama política. Entonces, el tema del animal político nos unifica, nos une estas dos concepciones. Aquí está la retórica, la política y la ética. La ética, a través del tema de la virtud, nos conecta con el tratado del alma. Para Aristóteles hay tres tipos de almas, que son los principios que ponen en movimiento a los seres animados, a los seres vivos. Hay un alma vegetativa que nada más se nutre y no se mueve, que es las plantas. Un ánima sensitiva, que son los animales, se nutren y además pueden moverse. Y un alma racional, que es la de los seres humanos, que se pueden nutrir, que pueden moverse y además pueden pensar. Esto nos combina o nos lleva a los tratados biológicos y a su vez el tratado del alma se une o puede tener una conexión con la física de Aristóteles. Porque lo que dice Aristóteles es que nosotros para, por ejemplo, medir las cosas, tener medidas, la realidad natural, pues necesitamos algo que mida. No se miden las cosas solas, ¿no? Quien dice este madero tiene una longitud de 30 centímetros, siempre es un individuo. Entonces se necesita que alguien mida la realidad, no se mide sola. Ese alguien pues tendría que ser el alma racional, el alma del ser humano, que sirve como medida del movimiento, que entre otras cosas es lo que Aristóteles conoce como el tiempo. Entonces el tiempo es un concepto que une la física, porque solo vemos el tiempo expresado de forma natural en la realidad, pero el tiempo es posible gracias a que hay alguien que es capaz de medir ese tiempo. Y esa persona es el ser humano, es el que mide el alma. Entonces, aquí volvemos a la física y esto nos lleva a la metafísica de nuevo. Puedes hacer el camino en este sentido, empezar desde cualquier lugar y hacerlo en sentido en contra de las manecillas del reloj, o puedes hacerlo en el otro sentido, ¿no? En este sentido, siguiendo las manecillas del reloj. Esto es lo que yo les propongo en mi curso, precisamente. Como en el caso del curso están acompañados de un facilitador, de un docente, como soy yo, ahí en ese caso pues no hay problema de que lean la metafísica de Aristóteles. Entonces, en ese caso de que tengan un facilitador, que sea yo, o si consiguen otro profesor o se meten a algún curso de filosofía clásica, en ese caso es más fácil acceder a la metafísica. Y en el primer curso que yo presento vienen, digamos, los siguientes temas. La vida de Aristóteles y el punto de vista de su filosofía, que es una filosofía que le responde a Platón. Después comienza Aristóteles el libro de la metafísica, en el libro primero, hablando de la sabiduría, que todos los hombres buscan conocer. Después hablamos de las 4 causas, que de alguna manera ya estaban presentes en la filosofía presocrática y en Platón, y que Aristóteles las retoma y las ordena en su libro primero, o libro alfa. Después hablamos de qué es la metafísica, ya les hablé un poquito de esto, que es el libro cuarto. Después, cuáles son los axiomas y cuáles son los principios, que es este tema que va a empezar a tocar con la lógica, la metafísica. Después, la clase 6 es la ciencia de lo que es decir, la sustancia, que es este tema que va a aparecer en esta sección, uniendo metafísica con la física. Después tenemos el cambio, que es un tema
grueso de la metafísica y que se va a tocar con la física. Después hablaremos de cómo Aristóteles le responde a Platón. Recordemos su célebre frase: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, que tiene una disputa con Platón, sobre todo con el tema de las formas y las ideas, que Platón va a decir que están aisladas, separadas de este mundo, y más bien Aristóteles van a decir que son parte propia de este mundo. Después el tema del acto y la potencia, el tema de la unidad, que es un tema muy importante para Aristóteles porque es algo que acompaña a todos los seres son uno primero antes de ser múltiples. Después hablaba de la entidad sensible, es decir, de aquellas cosas que existen y que podemos ver, de ahí que sea sensible o que podemos sentir con alguno de nuestros sentidos. Y luego seguimos con el primer motor, que es el principio último de la realidad para Aristóteles. Es muy importante para Aristóteles leer el libro quinto, porque el libro quinto es como una especie de diccionario filosófico antiguo. Pone todos los términos, sustancia, concepto, cambio, etcétera, etcétera, los va poniendo en orden y tú puedes, digamos, consultarlo de forma independiente. Entonces la metafísica es, digamos, el gran léxico, el gran vocabulario de términos filosóficos que después van a ser utilizados por el resto de los filósofos. Es decir, Descartes hablará de la sustancia, se hablará del cambio, Spinoza, Hume, Locke, Hegel, Kant. O sea, es un texto fundamental, es uno de los textos más importantes de la filosofía, que si no lo has leído, no lo tienes en tu radar, es muy recomendable que lo conozcas, porque de aquí mucha gente va a discutir con Aristóteles. Grandes filósofos, cuando comienzan sus teorías filosóficas, están dialogando con Aristóteles. Y que lo encuentras en el libro de la metafísica y particularmente en el capítulo o llamado mejor libro quinto, pero es importante leerla y conocerla toda. Una buena guía, a mí me parece muy cercana, la mejor que he encontrado es el libro de Guthrie, en el volumen 6, que es el de Aristóteles, Historia de la Filosofía Griega. Que si tú te metes al curso, ahí están todos los textos ya incorporados. Aquí pongo algunos textos más que no voy a leer, pero que tú puedes descargar este documento que voy a poner en la descripción y puedes ver exactamente todos, ¿no? Y después está Aristóteles en su sección número 2. Hicimos 2 cursos de Aristóteles, es decir, le dedicamos un año completo a Aristóteles. Creo que vale la pena dedicarle el tiempo por la enormidad de su trabajo y lo útil que va a ser para conocer la filosofía posterior. No conocer a Aristóteles y leer filosofía después de Aristóteles, pues no sé qué tan viable es, ¿no? Si tú eres partidario de la filosofía escolástica, por ejemplo, te gusta Tomás de Aquino, pues Aristóteles es la base. Pero si te gusta la filosofía moderna y eres más secular, pues también, porque ahí Descartes y Kant y Hegel siempre van a estar discutiendo a Aristóteles. O sea, no hay manera de darle la vuelta. Y si lo tomas si tomas al toro por los cuernos y lo lees y lo conoces bien, es muy probable que mucha filosofía posterior a Aristóteles se te va a hacer más entendible, porque como puedes ver en este cuadro, es un autor que ha tocado todos los temas filosóficos que se van a tratar después de él. Pero bueno, si te decides inscribir al segundo curso de Aristóteles, es decir, tenemos aquí el curso de la metafísica y el curso de Aristóteles sobre la ética y otros temas selectos, siguen, digamos, el mismo orden que yo les propongo en esta tabla. Entonces aquí está la física, y yo les recomendaría leer algunos pasajes de la física y les recomiendo algunos manuales que se pueden ayudar, como este de Alejandro Vigo o de Berti. Después tienes el tema del lugar y el espacio, el tiempo, que son temas de la física. Como veíamos en este cuadro, el tiempo nos va a combinar o nos va a llevar al tema del alma, que es el alma en Aristóteles. Las lecturas que recomiendo de este tema del alma. Después la ética, que a mí me parece que es uno de los grandes textos de la historia de la filosofía. Yo recomiendo a todos los interesados en el tema de la ética tener una muy buena lectura de la Ética Nicomaquea
o Ética Nicómaco o Ética Nicomaquia. Yo he escuchado estas vertientes. De cualquier sentido, que la lean y que la conozcan completa, ¿no? Y que no es tan difícil de leer como la metafísica, porque la ética pues tiene muchos ejemplos de la vida cotidiana, la metafísica es más abstracta de alguna forma. Entonces yo les recomiendo que lean la ética, les recomiendo qué lecturas hacer, el libro primero, después qué es la virtud, que es el libro segundo, el justo medio, el libro 3, y seguir con el 4 y el quinto. El quinto es sobre la incontinencia, la acrasia, es decir, una explicación de por qué no podemos hacer bien las cosas los seres humanos, por qué hacemos cosas malas, que ahí le está respondiendo a Sócrates, que decía que los sabios no podían obrar mal. Aristóteles dice, sí, hay sabios que pueden obrar mal, porque el conocimiento no garantiza la acción moral. Después está la virtud intelectual, que aparece en el libro sexto, el vicio, que es el libro séptimo, los textos de la amistad, que son el libro octavo y el noveno, y el texto de la felicidad, o el capítulo de la felicidad, que es el libro 10, porque para Aristóteles la meta de la ética es la felicidad. Eso es lo que busca el ser humano. Después otros autores estarán en desacuerdo con él, notablemente Kant, pero Aristóteles propone que la felicidad es lo más importante para el ser humano. Ya que leíste la ética, que ya estamos en esta sección, te puedes seguir a la política, que yo creo que es un texto que sí puedes también leer por tu cuenta, no es tan difícil porque habla de las formas de gobierno y habla de los gobernantes y de la virtud política, ¿no? Después estará la poética y la retórica, aquí nos conectamos con esta sección, y después ya llegas a la lógica, ¿no? Sobre los tratados morales. Que aquí hay muchos manuales y digamos, tratados de lógica. Si no quieres leer Aristóteles, en algunos están mejor presentados, ¿no? Y aquí hay un poco más de bibliografía. Entonces, digamos, este es mi recorrido, este es el recorrido que yo les propongo de la lectura de Aristóteles, que pueden ir en este sentido o en el sentido inverso. Cualquiera de los dos está bien. Si quieren empezar por un punto, por el Tratado de la Alma, o si quieren empezar con la retórica o con la ética, lo pueden hacer. Pero si ya decidieron, por ejemplo, irse a la ética, yo les recomiendo que sigan este orden. Se pueden ir hacia arriba, hacia el alma o hacia la política. Si quieren leerlo en desorden, pues también se puede, ¿no? Yo quiero leer la ética, después quiero leer la lógica y luego quiero leer la física, está bien, también se puede, pero digamos que esto es un mapa conceptual para que veas cuáles son los temas que son más cercanos a los otros temas, ¿no? Entonces así te ahorras, digamos, dolores de cabeza y decir cómo se relaciona una cosa con otra. Esta gráfica me parece que lo ejemplifica muy bien. Entonces ese sería los cursos 3 y 4 para aquellos que se quieran inscribir. Les recomiendo hacer en orden, pero si no los quieren hacer en orden también está bien. Si dicen yo solo quiero saber la ética, pues se inscriben al de la ética. Si quieren ir en orden, pueden ir en orden. Y después, en siguientes videos, vamos a continuar con helenismo, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía Kant, para que ustedes sepan qué textos leer y por dónde empezar. Bueno, espero que les haya gustado este video y si tienen comentarios, dudas y sugerencias, la pueden dejar en las descripciones. Voy a dejar los enlaces de las páginas y la guía de lecturas en la descripción también. Nos vemos en un siguiente video. Que estén bien, cuídense mucho.